estabas entregando un bono que tenía un valor del 70% menor a un señor que ya tenía un bono donde estaba establecida la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Encima de sacarle el 70%, le ibas a cambiar la jurisdicción. Entonces, ¿el objetivo cuál era? El objetivo principal, hacer la reestructuración de deuda. ¿En qué condiciones? Con la mayor quita posible y estirando los plazos todo lo que se pudiera. Lo que a nosotros nos agobiaba era el peso de esa deuda externa. El objetivo no era cambiar la jurisdicción. Si vos le decías a ese tipo, mire, yo le saco el 70%, le estiro los plazos hasta el 2038, le bajo los intereses, pero además le cambio la jurisdicción, el tipo te decía, no, yo la jurisdicción no la cambio. Entonces era eso o el canje. Eso o aliviar a la Argentina de lo que significaba mantenerse en el default o de lo que significaba pagarle al tipo lo que el tipo pretendía cobrar porque ese era el título válido que él tenía. Ahora, si vos le sacabas el 70% del 100%, no le podías pedir también que cambiara la jurisdicción. De bonos que ya venían con esa jurisdicción, porque lo que se estaba reestructurando eran bonos emitidos con anterioridad, no eran bonos que emitía el gobierno. En todo caso, emitía un nuevo bono, pero sobre los que ya existía. Entonces hubo que abrir toda esa discusión y ese debate con quienes nunca se habían preocupado acerca de esta cesión de jurisdicción, etc. El gobierno me parece que también actuó inteligentemente cuando no solamente depositó el dinero, mostró la voluntad de pago de la Argentina, sino cuando en paralelo abre esta discusión en los foros internacionales. ¿Por qué? Porque toda esta estrategia debe apuntar a un solo objetivo, que es aislar a los fondos buitres. Los fondos buitres quieren aislar a la Argentina. Nosotros debemos tratar de aislarlos a ellos. Y en esa estrategia de aislarlos a ellos, llevar este planteo a los foros internacionales ha sido también una decisión inteligente. No porque nos vaya a resolver este problema en particular a nosotros, porque todos sabemos que cualquier legislación en esta materia y en otras, por principios generales del derecho, no tiene efecto retroactivo. En el supuesto de que las Naciones Unidas legislaran sobre una ley de quiebra internacional, eso sería de ese momento hacia adelante. No nos resolvería el problema a nosotros. Pero sí le crearía un gravísimo problema a estos fondos buitres que actúan del modo que están actuando no solamente en Argentina, sino que lo han hecho en otros países del planeta, por ejemplo el Congo, Perú, etc. Y hemos obtenido un respaldo internacional muy significativo. Es más, tan fuerte ha sido el pronunciamiento de los organismos internacionales, Mercosur, UNASUR, G77 más China, la propia Asamblea de Naciones Unidas, que como acá se apuntaba, solo con 11 votos en contra, aprobó la propuesta precisamente de G77 más China, a través de los cuales Argentina vehiculizó su propuesta, etc. Tan importante ha sido esto, que también ha ido incidiendo en los pasos de Griesa y además ha ido generando un estado de conciencia a nivel internacional muy importante, que efectivamente aísla a los fondos buitres o apunta en esa dirección. Porque los fondos buitres no se han quedado tampoco de brazos cruzados en el accionar político. No es que solamente fueron al tribunal, le presentaron la demanda a Griesa y ahí están esperando un resultado. Ellos desataron una campaña feroz contra la Argentina. Es increíble la cantidad de dinero que han invertido en distintos lugares, en distintas capitales del mundo, para desprestigiar a la Argentina, difundiendo rumores, infamias, calumnias, promocionando videos en las redes sociales. No vayan a creer ustedes que esta es una cuestión que solamente se está discutiendo en la sede del Tribunal de Griesa. Esta es una discusión política que se está dirimiendo en muchos terrenos, por supuesto en la sede de Griesa, pero además se está dirimiendo en los organismos internacionales de crédito, en los organismos internacionales multilaterales, se está dirimiendo en nuestro propio territorio. La Task Force, es decir, la fuerza de tareas que han formado los fondos buitres, tienen recursos significativos, han contratado exfuncionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos que tienen una enorme influencia, han participado de manera activa, esto ya no solo en relación a la Argentina, sino a su poder financiero en las recientes elecciones
de Representantes en Estados Unidos, hicieron ganar a los republicanos en muchos estados, en fin, tienen una influencia enorme. Bueno, frente a ese poder, nosotros tampoco nos teníamos que quedar cruzados de brazos o solamente presentando escritos en el juzgado de Griesa. Había que responder con una estrategia política. Y esa estrategia política es la que se ha llevado a estos foros internacionales. Con éxito se ha ido avanzando. Ahora alguien podrá decir, con toda la razón del mundo, bueno, pero esto es como la ley Carrasco. La ley Carrasco, sobre todo para los chicos más jóvenes, es una ley que se votó para derogar el servicio militar obligatorio y popularmente tuvo la denominación de un conscripto que fue asesinado en una guarnición de Neuquén y que dio motivo, desató el debate sobre el servicio militar obligatorio y su supuesta utilidad o inutilidad, y que dio pie a que se debatiera en el Congreso la derogación del servicio militar. Pero Carrasco murió y está muerto. Entonces, muchos dicen, bueno, pero todo esto no le va a servir a la Argentina. No, en términos jurídicos no le va a servir a la Argentina. Pero le va a servir para, en términos políticos, aislar a los fondos buitres, y además le va a servir a nuestros hermanos latinoamericanos, que el día de mañana también pueden ser víctimas del accionar de estos fondos buitres, y le va a servir a la humanidad, al género humano. Entonces también es importante que la Argentina, como ha hecho en muchos otros casos, porque nosotros hemos sido pioneros de muchas iniciativas en el mundo, entre ellas toda la legislación aprendida con sangre en la Argentina, que tiene que ver con la lucha contra la impunidad en materia de violación de derechos humanos, etc. Muchas cosas se han incorporado desde la Argentina a la legislación internacional que tiene que ver con los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos económicos de la humanidad. Entonces, yo creo que esta combinación de elementos nos ha llevado, ya para terminar, a un escenario donde por de pronto hemos alejado los riesgos más importantes. Uno, reitero, el de la aplicación de la cláusula Rufo, para que venza faltan 60 días, una cosa por el estilo. Otra arma con la que nos habían amenazado era con el llamado adelantamiento, el derecho de adelantamiento. Los acreedores, que ingresaron de buena fe, tienen, por el contrato que fijan los bonos, tienen el derecho de pedir el adelantamiento, es decir, el pago de toda la deuda que se les, valga la redundancia, se les adeuda, cuando no se cumple con uno de los pagos comprometidos. Eso se puede entender como que el acreedor está en el derecho de reclamar toda la deuda porque no se le cumplió en tiempo y forma con uno de los pagos o una de las cuotas. Para que esto sea posible, los tenedores de los distintos bonos, porque no hay un solo bono, los tenedores de los distintos bonos deben reunir la voluntad del 25% de esos bonistas y pedir el adelantamiento de esos plazos que vencen en el año 2038. Tampoco esto ha ocurrido, a pesar del esfuerzo gigantesco que han hecho la Nación y el Clarín en la Argentina, para que esto ocurriera, eso tampoco ocurrió. Ni hubo adelantamiento, ni pedido de adelantamiento. Si nos sostenemos en estos 60 días, cae la cláusula Rufo. Y si cae la cláusula Rufo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cambia? Cambia algo sustancial, que ya no tienen sobre la cabeza de nosotros una pistola cargada y a punto de dispararse. Una cosa es negociar con la pistola a punto de dispararse y otra cosa es negociar sin ningún tipo de arma en manos de estos fondos buitres que te extorsione y te ponga en una situación que hace imposible una negociación en igualdad de condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque en esta falacia informativa, donde se juega con información falsa y desinformación, ahora estamos en otra discusión. Ya la discusión no es que no cumplimos con un fallo judicial, ya la discusión no es que estamos en default porque no pueden demostrar que estamos en default. Una demostración simple de que no estamos en default es que nuestro comercio exterior no está afectado,
se sigue importando, exportando, tal vez menos, pero no por el problema de los fondos buitres, sino por la recesión económica internacional, porque los flujos del comercio internacional se han ido enfriando, etcétera, pero no tiene nada que ver con los fondos buitres. Una muestra de que estamos insertados en el mundo financiero es que China, a pesar de que los diarios de Argentina habían anunciado que no pagar la sentencia de Griesa congelaba el crédito de China a través de los yuan, hace 15 días atrás se hizo el primer desembolso de los yuan. Fíjense ustedes que no se ha ido cumpliendo nada de lo que anunciaron, absolutamente nada. Y que entonces, si queremos descubrir quiénes son los aliados locales de los fondos buitres, lo único que tenemos que hacer es descubrir quiénes anunciaron cosas que nunca se cumplieron. Ahí están los aliados. Entonces digo, ¿qué es lo que cambia con la caída de la RUFO? Bueno, reitero, lo que cambia con la caída de la RUFO es que nos podremos volver a sentar en una mesa de negociación, pero en igualdad de condiciones, no con la pistola o la ametralladora de un sobreendeudamiento en la cabeza. Entonces, ¿qué quieren ahora hacer estos grupos mediáticos? Quieren amedrentar al gobierno políticamente y además confundir a la opinión pública diciéndole: ahora el gobierno va a claudicar con los fondos buitres porque se va a sentar a negociar. Es un juego perverso. En primer lugar, el gobierno argentino nunca dijo que no iba a negociar. El gobierno argentino lo que siempre dijo es que no iba a negociar en condiciones inequitativas. Por el contrario, el gobierno argentino siempre dijo que pretendía negociar con el 100% de los acreedores, es decir, tanto con aquellos que habían ingresado en los canjes 2005-2010 de buena fe, como aquellos que habían quedado afuera, que no son solamente el 1% que representan los buitres, sino que es el 7%. Nunca el gobierno dijo que no quería negociar. Lo que dijo el gobierno es que no iba a negociar bajo condiciones extorsivas. Desaparecida la condición extorsiva, la herramienta de la condición extorsiva, en todo caso hay mejores condiciones para negociar. Ahora, ¿qué se va a negociar? Francamente no sé. Es decir, también muchas veces el gobierno ha reiterado que pretende negociar en condiciones equitativas, legales, etc., y que pretende pagarle a este 7% en las mismas condiciones en que se le reconoció el canje a quienes ingresaron de buena fe. Pero, ¿cuál era el objetivo principal de todo esto? De toda esta pulseada. ¿Cuál era el objetivo principal? Evitar a toda costa el sobreendeudamiento de la Argentina. Porque ese sobreendeudamiento nos volvía a someter no solamente a las condiciones que acabo de describir en materia de enajenación de patrimonio nacional, etcétera, sino volvía a someter nuestra economía a las condiciones que ellos impusieran en materia de política monetaria, cambiaria, tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este es el escenario que hoy tenemos los argentinos entre manos. No es sencillo, pero si se mantiene firme esta voluntad nacional, si se actúa con inteligencia y si sobre todas las cosas se tiene en claro que no podemos volver al pasado de sobreendeudamiento, la Argentina va a poder sobrellevar esta cuestión con dignidad, pero no solamente con dignidad, sino en las mejores condiciones. Los sectores financieros internacionales están muy incómodos con los gobiernos populares de América Latina, con sus matices. Porque todo esto que yo he descrito no deja de lado la situación económica general, pero esa es otra cuestión que merecería otro tipo de debate. Pero la verdad es que en líneas generales estos sectores están muy incómodos. Han intentado por todos los medios retomar posiciones, lo han hecho hace poco en Brasil, donde se intentó una restauración conservadora, fracasaron, lo han hecho en Uruguay, también fracasaron. Lo que pasa es que estos poderes fácticos en Estados Unidos, que han tenido que renunciar felizmente, y eso gracias a la lucha de los movimientos populares en América Latina, al expediente de los golpes de Estado, pretenden, en sustitución, condicionar, limitar y, si fuera posible, hacer fracasar los procesos democráticos para retomar posiciones. Y creo que en los fondos buitres han encontrado la punta de lanza para intentarlo con la Argentina. Y yo creo que es muy importante que la Argentina demuestre
que la política, que la soberanía popular, definitivamente en América Latina y en nuestro país, está por encima de los intereses corporativos. No es solamente una cuestión, que lo es, económica, social, etc. Estamos también frente a una cuestión política. En el mundo estamos otra vez enfrentando la antinomia entre la política y los sectores corporativos. Si nosotros logramos triunfar frente a los fondos buitres, no solamente habremos evitado que las futuras generaciones de la Argentina se vean comprometidas e hipotecadas, sino que le habremos dado un nuevo triunfo a la política, y esto para la Argentina y para América Latina es definitivamente un paso hacia adelante. Gracias.